Hola, querida audiencia, muy buenas tardes. Hoy es el último programa del año y en esta oportunidad, más allá de desearles, por supuesto, lo mejor, de desearles que el año que inicia realmente sea un año que vivan en plenitud, me gustaría acompañarlos en un espacio reflexivo, como hemos venido haciendo todo este tiempo y a pensar un poco sobre cuál es el propósito de nuestra vida, a reflexionar sobre algunas cuestiones que son inherentes a esa conexión con el verdadero sentido de hacer lo que hacemos, de estar en el lugar que estamos, de construir lo que estamos construyendo. Mucho se habla del propósito, pero a veces pareciera que el propósito es para los demás, no para nosotros. Y mi intención es animarnos o ayudarlos a animarse, si fuera el caso, a, a concretar eso que en su corazón sienten que es su propósito de vida. Y si no lo sienten aún o si no lo saben aún, que puedan atreverse a escudriñar un poco en su interior para empezar a vislumbrar para qué estamos en este lugar, para qué nos trajeron a esta tierra. Pero básicamente, más allá de que este es un trabajo personal que cada uno de nosotros puede ir haciendo, acompañada por supuesto por un coach o por un profesional que sepa del tema, me gustaría compartir con ustedes el sentido del propósito, ¿sí? Porque vivir una vida con propósito nos da la fortaleza interior de saber que puede haber, por ejemplo, tormentas, ¿sí? Hemos pasado tantas tormentas en nuestra vida, ¿quién no? ¿No es cierto? Pero cuando vos estás orientado y sos consciente de cuál es tu propósito, la tormenta es pasajera y siempre hay un aprendizaje detrás de toda esta tempestad, ¿sí? Nosotros hemos atravesado todos la pandemia. Hoy podemos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué información sobre nosotros nos trajo esta pandemia? ¿Qué dejó? ¿Qué huella dejó en nosotros? ¿Pudo permitirnos conectarnos con nuestro verdadero propósito? Puede ser que sí, puede ser que no. Digo, traigo lo de la pandemia, pero porque fue un momento, creo que crítico para toda la humanidad, en el que hubo que replantearse absolutamente todo. Hoy estamos online, creo y estoy segura que gracias a la pandemia. Ahora bien, cuando hablamos del propósito, hay algunas emociones que pueden aparecer, como por ejemplo, a veces la incertidumbre, plantearnos y decir, ok, de verdad, Claudia, yo no tengo ni idea de cuál es mi propósito de vida. Y esa incertidumbre me va a permitir avanzar hacia un terreno en el que yo digo, ok, y quiero, hay brecha, y quiero conocer mi propósito. Hay otras emociones, como por ejemplo el entusiasmo. Ya puedo decir, me entusiasma conocer mi propósito. Me entusiasma eh, saber para qué estoy en esta tierra. Y yo digo en esta tierra porque lo estoy haciendo muy grande, pero a veces es, ¿qué hago en este trabajo? ¿Sí? Algunas características que me gustaría traerles como para que sea un abrebocas respecto de nuestro propósito, es que el propósito se descubre, se descubre, pero conectando con aquello que nos hace vibrar. Entonces, la primera pregunta que te invito a hacerte es, ¿cuáles son aquellas cosas que haces y que disfrutás mucho al hacerlas? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas cosas que te permiten vibrar con intensidad? Que no las haces sintiendo qué peso, qué paja hacer esto, sino que, wow, qué bueno que es hacer esto. Lo cual no significa que aunque estemos haciendo nuestro propósito, no nos vayamos a cansar. El cansancio es otra cosa. El cansancio incluso puede ser físico, ¿sí? Pero el entusiasmo, que etimológicamente significa Dios
dentro de nosotros, en tu Zeus, Dios dentro de nosotros, el entusiasmo hace que esa acción que nosotros llevamos a cabo realmente nos haga vibrar. Y ese podría ser un indicador importante de nuestro propósito de vida. Entonces, quizá para este 2024 sería súper interesante que lo arranquemos preguntándonos qué cosas nos hacen vibrar. Y hagamos esa lista de a mí me entusiasma, no sé, ayudar a las personas a recuperar su salud. A mí me entusiasma acompañar a las personas a estar bellas, ¿sí? A mí me entusiasma crear algo que antes no existía. A mí me entusiasma cocinar. A mí me entusiasma servir una mesa. A mí me entusiasma, no sé, diseñar un vestido, un taller. Me entusiasma y me apasiona atender a un cliente. Me entusiasma ser vendedor e ir lo que fuere, ¿no? Yo traje así como al azar algunas cosas que se me van ocurriendo. Digo, ¿por qué? Porque ese entusiasmo nos hace únicos y nos hace conectarnos con nuestro propósito. Si el entusiasmo no es parte esencial de tu vida o de lo que estás haciendo, probablemente el propósito de tu vida no lo estés aún, no esté vibrando en la sintonía y con el volumen que es súper importante que esté. Entonces vuelvo a hacerte la pregunta, ¿qué cosas te entusiasman? ¿Sí? Y sacan tu mejor versión, ¿no? Y te hacen sonreír. A mí me encanta lo de la sonrisa. Prueben en su vida cuántas veces, ¿no? Del día sonríen. Cuando yo me conecto con mi propósito de vida, con la mano del corazón puedo sonreír. Y sonrío auténticamente, y sonrío porque me trae alegría, y sonrío porque me trae paz. Entonces, con esa mano del corazón también te puedes preguntar, ¿sí? ¿Esto qué hago? Esto que además me entusiasma. ¿Cuántas sonrisas me genera? ¿Soy capaz de sonreír por ese trabajo que hago? ¿O tengo que andar por la vida muy duro, muy estricto, sin que se note que me gusta? Mm-mm, that's not the way. O sea, eso no está bueno. Y creo que está bueno poder darnos cuenta de cuántas cosas nos permiten sonreír y cuántas de esas sonrisas, y ahí viene la segunda cuota importante de un propósito de vida, mejoran la vida de los otros. ¿Y por qué traemos esto? Porque no basta con que yo sonría porque me sienta bien yo. Eso no es suficiente. No hemos venido a este mundo para ser egoístas o para sentirnos espectacular. Eso es un capítulo, me siento súper bien haciendo lo que hago, pero la clave de un propósito de vida es cuántas sonrisas hago desplegar o permito que se desplieguen, que aparezcan en el rostro de otras personas. Mi corazón puede latir muy energéticamente, muy eh, con un buen ritmo, con entusiasmo, pero lo que más nos conecta con nuestro propósito es ese corazón que late en la vida de los demás. Es saber que al otro yo le estoy generando una calidad de vida mucho mejor que la vida que si no estuviéramos trabajando juntos. O sea, yo soy un puente para esa conexión, para esa vibración, para esa sonrisa, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que el otro empieza a mirar la vida con otros ojos, cuando sus ojos empiezan a brillar gracias a que hemos estado trabajando juntos, mi propósito de vida va increyendo, mi propósito de vida va tomando firmeza,
mi propósito de vida se va consolidando. Y esta palabra de consolidar es muy importante, porque no es que del día a la noche nosotros ya sabemos cuál es nuestro propósito de vida. Nos vamos dando cuenta a medida que hacemos cosas por los demás. Y esas cosas que hacemos impactan en la calidad de vida del otro. Entonces, pregúntate, ¿cuántas vidas has mejorado? ¿A cuántas personas has ayudado? ¿Cuántas sonrisas has provocado? ¿Cuántos ojos has permitido que brillen? Cuando tienes enfrente a alguien, por ejemplo, no sé, a veces vemos que una persona alguien que se dedica a la salud. Yo los otros días le pregunté a la persona que me operó, a mi médico, porque me impacta mucho y realmente los admiro. eh, Le hice una pregunta que parece medio rara, pero le digo, ¿cuánto disfrutás cuando operás? Porque me hizo una gran operación. Le digo, ¿cuánto disfrutás esto? ¿Disfrutás? Primero le pregunté si disfrutaba y me dijo, sí, me encanta. Me encanta hacer esto. Disfruto muchísimo cuando entro a un quirófano. Bueno, otro puede tener un terror bárbaro frente a un quirófano. Yo jamás sería médica porque no es lo mío. Pero digo, pero qué bueno que saber que cuando ese médico, traigo el ejemplo del médico, pero podría ser otro también, otro profesional, cuando ese médico haciendo lo que hace, no solo lo disfruta, sino nos devuelve salud. Entonces, cuando vos ves que volvés a recuperar algo que antes de la intervención de ese médico no tenías, tu sonrisa, tu corazón, tus ojos vuelven a tener esa conexión interna que vos decís, gracias a él, hoy puedo estar recuperándome. Y él está haciendo su propósito, ayudándome a mí a recuperar mi salud. ¿Sí? Y eso me parece, lo traigo con el médico porque realmente se lo pregunté cuando fui ahora para hacer la revisión postoperatoria. Y pasa en todos los rubros, ¿sí? Cuando vos vas a la peluquería y te pones, te arreglás, nos arreglamos, o el que te maquilla y disfruta con eso. Es decir, no necesitamos algo muy grande. O, por ejemplo, en una familia, cuando una persona es muy buena cocinando, las mamás o las abuelas o algunos hombres, porque no vamos a hacer, acá no se discrimina a nadie para nada. Hay gente que disfruta plenamente cocinando para su familia, cocinando para sus clientes. Y cuando te pregunta, ¿cómo está? ¿Te gustó? Esa pregunta de ¿te gustó? Es para ver si realmente existe esa conexión. Tus ojos brillan, tu sonrisa aparece, tu corazón palpita. Entonces, nada, traigo estos ejemplos que pueden parecer muy sencillos, pero la idea es darnos cuenta de cuántas cosas hacemos en nuestra vida por los otros y qué conexión puede haber entre eso que hacemos y nuestro propósito de vida. ¿Sí? ¿Cuántos ojos hacemos brillar? ¿Cuántas sonrisas? Y no me voy a cansar de repetir esto porque lo que quiero es que seamos cada vez más conscientes de que estamos acá para estar al servicio de los demás, no para realmente solamente satisfacer nuestros placeres, porque el placer no es algo que entra dentro del propósito de vida. Ahora vamos a ver por qué, sino sí la alegría, sí la capacidad de disfrutar, sí la conexión con la plenitud, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con el propósito de vida, es muy bueno chequear, vuelvo a lo mismo, qué cosas me entusiasman realmente, hacer nuestro listado, darme cuenta, ¿no? Cómo me siento cuando veo esa sonrisa trabajando con el otro. Y también es importante darnos cuenta de la franja de humanidad en la cual nosotros sentimos que estamos más conectados. Por ejemplo, hay personas
que se conectan mucho más con los niños, ¿sí? Y que les fascina trabajar con niños. Entonces, todo lo que hacen, lo que estudian y su día a día es dedicarles a los niños en lo que fuere, sea educación, sea salud, ¿sí? Sea rehabilitación, lo que fuere, sea psicología, lo que fuere, ¿sí? Sea ponerte ¿no? La parte de entretenimiento, es decir, disfrutan estando con los niños, ayudando, acompañando, haciendo que los niños la pasen bien. Otros no se llevan muy bien con los niños, ¿sí? Porque hay que tener como ese coraje, ese entusiasmo por los niños que no todos lo tienen. Y dicen, no, a mí me gustan los adolescentes, porque yo con el adolescente me siento desafiado, porque el adolescente es controversial, el adolescente siempre te va a buscar que, ¿no? Que encuentres vos, te va a desafiar. Entonces, sí, hay mucha gente que es estupenda con los adolescentes, otras que no, otras que, por favor, sácame todos los adolescentes porque honestamente no me interesan los adolescentes. Y eso es bueno, porque, por ejemplo, yo puedo decir, me gusta la educación, pero quizá no la educación para adolescentes. Quiero la educación para adultos. Entonces ahí pasamos a franja etaria, adultos. ¿Sí? Yo amo trabajar con adultos. De hecho, mi escuela trabaja con adultos. ¿Sí? Adultos que a su vez tienen un perfil particular. Adultos que quieren mejorar su vida, adultos que quieren crecer, pero tengo la franja etaria, cuando digo franja etaria, es que nuestro propósito es muy importante saber con qué franja o grupo etario yo me siento bien haciendo algo, ¿sí? Es decir, sectorizo, ¿sí? Entonces ahí ustedes dicen, por ejemplo, la franja etaria adulta, ¿sí? Haciendo X cosas. Yo, por ejemplo, haciendo coaching, acompañándolos a desafiar sus creencias, acompañándolos a concretar sus sueños, acompañándolos a desafiar sus emociones, a gestionar su mundo emocional, a mejorar su capacidad comunicacional, a emprender, lo que fuere, lo que signifique espacio de mejora, que es el que trabajamos los coaches. Perfecto. Hay personas que, hablando de franja etaria, vamos a la tercera edad, ¿sí? La tercera edad, ancianos, personas que ya están fuera de lo que es la edad productiva y son personas con algunas características particulares, con sueños, algunos ya cumplidos y otros por cumplir, por supuesto, con algunas cuestiones físicas, la biología, cuánto intervienen, ¿sí? Y entonces en el mundo de la tercera edad también tenemos otra franja etaria. Entonces yo les traigo esto como un ejemplo para saber que definir mi propósito de vida implica un trabajo consciente de con qué grupo, haciendo qué, me genera entusiasmo, eh, gente a la que ayudo, pero después sectorizar, ¿sí? Sectorizar, o sea, como identificar tu franja etaria, ¿sí? Entonces, ahí tenés algo más para poder. Y finalmente, cuando hablamos de profesión barra oficio, porque, bueno, no todo el mundo es profesional, pero muchos tienen su oficio, muchos tienen alguna especialidad en algo, es bueno darme cuenta de cuál es esa actividad técnica o profesional, como fuere, que a mí realmente me satisface, ¿sí? Que a mí realmente me hace vibrar. Vuelvo a la palabra vibrar, porque el propósito tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene mucho que ver con esto. Entonces, bueno, hago que, no sé, lo mismo, medicina, ayudando, haciendo que, educación, me gusta enseñar, me gusta cocinar, me gusta peinar, me gusta bailar, me gusta
no sé, esculpir, me gusta pintar, qué sé yo, lo que a vos te guste, cantar. Realmente lo que nosotros hagamos aplicado a una franja etaria, ¿sí? Particular, que además beneficia, la palabra beneficio es importante, al otro, ya estamos más encaminados a darnos cuenta si ese es nuestro propósito de vida, ¿sí? Nuestro verdadero sentido, nuestro para qué estamos acá. Y la maravilla de un propósito de vida es que a medida que lo vamos desarrollando, empezamos a recibir y a observar resultados en la vida de esas personas que nos mejoran a nosotros. Y este punto es súper importante. Por eso hablamos del propósito como algo que nos va a permitir evolucionar. Esta palabra, recuérdenla, es clave. Cada vez que nosotros conectamos con nuestro propósito, nos vamos a dar cuenta que vamos evolucionando, ¿sí? Evolucionamos profesionalmente, cada vez hacemos mejor eso que tanto nos gusta, cada vez ayudamos a gente a hacerlo mejor, cada vez acompañamos con mayor naturalidad. Guarden este término, naturalidad. ¿Por qué? Porque vamos naturalizando nuestro propósito. Al principio, como todo proceso, cuesta. Al principio podemos estar medio perdidos, como hoy les decía. Al principio puede ser que nos sintamos confusos, que no sepamos con claridad. No importa. Hay que ir trabajando y develando este verdadero propósito. Ahora, lo maravilloso es que, lo que les decía recién, cuanto más lo llevamos al otro, cuanto más beneficios le generamos al otro, más nos beneficiamos a nosotros mismos. Es decir, para crecer necesitamos ver que el otro está creciendo, ¿sí? Es como cuando somos padres o madres, ¿no? Padres es un término en general. No se es hasta que la otra persona realmente está, existe, avanza, ¿sí? Y se va haciendo cada vez un desafío más grande, ¿sí? A lo largo de nuestra vida. Lo vamos perfeccionando, ¿sí? Porque, bueno, ese es un capítulo que nunca se termina de mejorar, pero que siempre, ¿sí? Vamos, pero que, a ver, pero lo importante es sentir que estamos haciendo las cosas eh, de una manera con una intención positiva, con un propósito positivo, ¿ok? Entonces, nos mejoramos nosotros, pero no por nosotros, sino por los efectos que lo que el otro hace y lo que el otro mejora provoca en nuestra vida. Entonces, pregúntate, ¿cómo me siento cuando la otra persona logró eso que estábamos haciendo? O eso que construimos juntos, o eso que en lo que yo intervine, ¿sí? ¿Soy hoy un mejor médico que hace unos años atrás? ¿Doy más calidad de atención a mis clientes, a mis pacientes? ¿Soy hoy una mejor coach que hace unos años atrás? ¿Cómo me preparé para que mis clientes realmente salgan mejor de sus sesiones de coaching? Traigo el coaching porque es mi profesión, ¿sí? Eh, Muchos de ustedes saben, yo soy licenciada en letras. Durante muchísimos años me he dedicado a la educación formal de la lengua castellana y de la literatura universal. Y, y había algo que a mí me preocupaba mucho de la educación. Evidentemente la educación es mi propósito de vida. Eh, la educación tiene que ver nada, me fui, perdón, pero porque me acordé de algo que mi papá me decía y era, siempre me decía, Claudia, vos tenés que ponerte una escuela. Vos tenés que ponerte una escuela, porque yo era buena enseñando y siempre, de hecho, o sea, y, y bueno, y la vida me fue llevando a hoy tenerla. Es una escuela que no es formal, pero es una escuela de educación en coaching, por supuesto. Pero vuelvo a esto, ¿no? La educación, cuando yo digo
el propósito de vida que cada uno de nosotros tiene, hace que aquello en el rubro en el que estemos, ejemplo, la educación, nos permite realmente conectar con el crecimiento. Es decir, la educación ya hoy no es lo mismo que hace 10 años atrás, ni será lo mismo dentro de un par de años. Entonces, yo tengo que ser parte contribuyente a mi propósito. Es decir, si me dedico a algo y lo hago bien y lo hago con el corazón y lo hago realmente con calidad y mejoro y ayudo a la vida de los demás, también es bueno pensar más allá de nosotros en cuánto nosotros impactamos positivamente en la profesión barra, no sé, la tecnicatura o lo que cada uno haga para las siguientes generaciones. ¿Sí? Y eso es importante porque de alguna manera nosotros ejercemos una responsabilidad sobre los legados que dejamos a la humanidad. Que nuestro paso en esta tierra sea dejar una semilla plantada y que los frutos de eso que nosotros plantamos dejen a las siguientes generaciones de lo que sea, un mejor lugar que el que me dejaron a mí. Por eso hablamos de la evolución, de la contribución. En cuanto yo estoy contribuyendo a que las siguientes generaciones, por ejemplo, en mi caso de coaches, sean mejores que la que soy yo. ¿Sí? De una u otra manera, mi intención es dejar un legado, para que el que agarre mi legado sea mejor que yo. Que desde mi terreno, desde lo que yo dejé, alguien pueda construir el siguiente escalón. ¿Sí? Y esto quiero dejarlo claro en el sentido de todos podemos dejar algo mejor en nuestro metro cuadrado. Pregúntate, de la profesión a la que te dedicas, ¿qué estás haciendo por esa profesión? ¿Estás haciendo algo? ¿No estás haciendo nada? ¿Te interesa de verdad? ¿Tiene que ver con tu propósito? ¿No tiene que ver con tu propósito? Y ahí está, tu propósito también te hace conectarte con tu legado, con voy a dejar una huella importante para las siguientes generaciones. Entonces, anota la pregunta, ¿cuál es el legado que quiero dejar sobre esto que hago? Poner el nombre para las generaciones venideras. ¿Cómo me van a recordar? ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Sí? Y para no hacerla tan larga, quiero agregar algo más que sí es importante. Y es que nuestro propósito nos conecta con nuestros valores, ¿sí? Con esos valores esenciales que para nosotros despliegan el sentido de lo que hacemos. Entonces, ¿con qué valores vas a nutrir? Es decir, los valores como ese nutriente de nuestro propósito. ¿Con qué valores vas a nutrir tu propósito de vida? ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, para mí es súper importante el profesionalismo. Es decir, a mí me importa la educación, pero me gusta una educación de calidad. Por lo tanto, en esa educación de calidad voy a quizás ser detallista en algunas cosas, voy a profundizar en ciertos aspectos, voy a leer y a prepararme, etcétera. Me acuerdo que les había empezado a decir algo respecto de la educación, porque antes, y que tiene que ver con esto del profesionalismo, cuando yo era profesora o sea, me dedicaba a enseñar lengua española,
siempre me importó mucho la comunicación en cuanto a la capacidad que la gente tenía que tener tiene que tener para expresarse, sea verbal, en forma escrita. Pero algo básico que me pasaba es que me encontraba con que la gente no sabía leer. O sea, estoy hablando ¿sí? De gente, en ese caso eran adolescentes, pero estaban en la escuela y no sabían leer, o sea, leían mal. Entonces yo me había puesto como propósito es, yo lo que quiero es que lean, o sea, algo tan simple como que lean adecuadamente, que lean bien. Y les cuento esto porque la anécdota es que una vez, yo siempre decía, yo voy a tomar lectura una vez por semana o una vez cada 15 días, yo tomaba lectura, así que prepárense, les doy tal cosa para leer, quiero que la lean bien. Y una chica que no, que tenía un tema emocional muy grande, al final, cada vez que tenía que ponerse a leer, tartamudeaba. Y un día vino la madre y me dijo, mire, yo le pido a usted que no le tome lectura a mi hija, porque si no mi hija no va a aprobar la materia. Me quedé como asombrada, digo, no, es que lo importante no es la aprobación de la materia, lo importante es que su hija realmente lea, aunque la materia la pueda aprobar por un montón de otras razones. Si yo hago que su hija no se atreva, no se anime a leer, su hija nunca va a poder leer bien ante el público. Entonces, discúlpeme, le dije, yo le voy a exigir a su hija lo mismo que le exijo a todos los demás. Y ese es un valor, ¿no? Que es el profesionalismo. Y también aquí lo que agregué es la confianza y el amor por el otro, que hacen que no voy a creer que el otro no puede. El otro, si se esmera y se esfuerza, va a poder. Dicho esto, cuando llegó fin de año, y obviamente esta chica, Victoria se llama, tenía que leer, cuando Victoria leyó, fue la mejor de las lectoras. A tal punto que a mí se me cayeron las lágrimas cuando la escuché. Yo dije, wow, no puedo creer. Las compañeras aplaudieron, o sea, fue una ovación. Y yo digo, es que yo realmente creo en que el otro puede lograr muchas cosas, siempre y cuando le dé la posibilidad. Imagínense si yo le hubiera dado más importancia a aprobar la materia que a que la persona realmente saque su habilidad. Y esa chica realmente logró, al año siguiente me acuerdo que hizo teatro y bueno, y ahí empezó a desplegar sus alas y jamás volvió a pasar por ese episodio de tartamudeo cuando tenía que leer, porque el desafío no era por la materia ni para la profesora, el desafío era para sí misma. Por eso también nuestro propósito nos hace actuar con convicción. ¿Y qué es la convicción? Es esa fuerza interna que hace que yo no dude que estoy en el lugar correcto y haciendo lo que tengo que hacer. Y nadie me va a sacar de este lugar. No es testarudez, es convicción. Convicción es yo esto ni siquiera no pienso cambiar, porque esto es saludable para mí, es ecológico para mí, es bueno para mí y es bueno para el otro. Entonces voy porque estoy convencida de que este es mi propósito y voy para adelante. Entonces también podés preguntarte, ¿de qué estás tan convencido o convencida que tenés esa fuerza para ir adelante? ¿Sí? Habría muchas cosas más para hablar sobre nuestro propósito de vida. Si te interesa hacer un trabajo personal sobre tu propósito, no tenés más que contactarme, ¿sí? Obviamente el, el- el espacio de la radio es un espacio en el que nosotros les damos a ustedes un mensaje, pero siempre existe la posibilidad de ese contacto telefónico o de un encuentro, sea virtual, sea presencial, dependiendo en qué parte del mundo estés, para poder encontrarnos, para poder seguir trabajando con lo que vos necesites, ¿sí? Así que bueno, mi intención y mi gran, 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 gran deseo para todos nosotros, porque me quiero incluir, es que vivamos una vida con propósito, que en este 2024 nuestro propósito realmente se nutra de muchas acciones que nos hagan felices,
que nos conecten con la calidad de vida que podemos ofrecer a los demás, que en la interacción que tengamos con esa persona el otro pueda crecer, pueda avanzar, pueda evolucionar y que con su propia evolución nos demos cuenta de que nosotros también estamos evolucionando. ¿Sí? Que cada paso que damos en este 2024 esté alineado con ese propósito. No nos distraigamos, no nos distraigamos. Dicho en positivo, estemos atentos, seamos conscientes, estemos disponibles para vibrar con la fuerza, la energía y la convicción de estar en el momento correcto, con las personas correctas y haciendo lo que nuestro corazón nos dicta. ¿Sí? Creo que es un deseo que nos une, que nos armoniza, que nos da paz y, y eso es interesante. Hoy había hablado del fluir. Cuando estamos en propósito, tenemos tanta confianza que lo que hacemos va naturalmente, sin fuerza, avanzando. Lo vamos concretando. Así que tenés fe, tenés confianza, que si te animás a conectar con tu propósito, el propio universo te va a ir dando las respuestas. Te mando un abrazo muy, muy grande y por supuesto, como siempre, estoy disponible, me podés escribir, me podés enviar un WhatsApp, lo que necesites, ¿sí? Puedes entrar en mi página lalos.es o en la página de Grupo Santalá, que es gruposantalá.com, ¿sí? Allí tienes los teléfonos, los contactos para poder trabajar lo que necesites. En el mes de enero vamos a estar dando un curso de inteligencia emocional completo, o sea, intensivo, quiero decir, no completo, sino intensivo de 2 veces por semana, full, 8 encuentros, que trabajando con temas que son maravillosos. Así que simplemente escribinos, ¿sí? Mandanos un mensaje y te esperamos. Así que muchísimas gracias y todo lo mejor, toda la vibra, toda la fuerza para que este sea un año de despliegue de tus alas y de conexión con tu propósito. Gracias y muchas gracias también a Radio Global, Coaching y PNL, a la Northern International University por darnos la posibilidad de llegar a miles de personas con este mensaje y con experiencias de vida que nos nutren y nos hacen mejor persona cada día. Gracias a todos y nos vemos el año que viene. Chao, chao.